maternidad llega junto con aprendizajes, retos, experiencias y sobre todo muchas historias para contar. Hola, soy Katherine Díaz y bienvenidos a esta segunda temporada de Mom Square. Aquí escucharán muchas mamás y papás que decidieron abrir su corazón y su vida para contarnos su historia. Somos una comunidad creada para acompañarnos, apoyarnos, acogernos y lo más importante, ayudarnos. Espero que disfruten de cada una de estas historias como yo lo hago y recuerden que aquí siempre podrán venir a contar sus experiencias. Hola Natalia, bienvenidísima a este espacio. Qué rico que hayas podido sacar tiempito y acompañarnos. Para mí es un honor que hayas aparecido porque además apareciste de una forma muy particular con una amiga que teníamos en común y escuchaste el podcast, entonces pues es un honor tenerte aquí. Qué rico que estés acá contando tu historia, que es lo más como personal y divertido que tenemos. Y bueno, nada, quiero que le cuentes a los que nos escuchan de ti. Cuéntanos qué haces, un poquito de ti, de tu vida y lo que nos quieras compartir. Bueno, Kate, primero gracias, me siento muy entusiasmada por ser parte también de este proyecto y por contar mi historia, que de cierta manera creo que puede también empoderar a otras mujeres. Total. Y también pues es muy divertido contarlas, una historia divertida y hace parte también de la historia de otras personas, ¿sí?, que estamos involucradas. Y bueno, te cuento, yo me llamo Natalia, soy diseñadora gráfica de profesión, actualmente me dedico a ser directora creativa de una empresa que tenemos con mi esposo y mi hermana, se llama M. Marconi, hacemos contenido digital para varias marcas. También hago cosas paralelas a pues como a lo que me desempeño y estoy gestando un proyecto que se llama Barriga Llena. En él buscamos crear herramientas para empoderar a otras mujeres a través de creer en ellas mismas. Básicamente eso es lo que buscamos. Me gusta hacer cosas como yoga, pintar. Pintar lo tengo muy abandonado, pero lo llevo acá como una pasión. Ahora pinto con Azucena, mi hija. Ay, qué deli. Y yoga, bueno, estoy pensando también como ponerle mucha más fuerza a esa pasión, pero se irá dando con el tiempo y bueno, cuando también Azucena vaya creciendo más y yo pueda también dedicarle el tiempo necesario a esa pasión. No quiero empezar directamente que nos cuentes tu super historia, vamos a hacerlo un poquito más interesante. Háblame un poquito de cómo decidiste tú tener el parto que tuviste. ¿Tú quedaste embarazada y dijiste yo lo voy a hacer así? ¿O dijiste, pucha, será que sí? ¿O tenías más opciones? Cuéntame un poquito de cómo empieza desde el embarazo. Bueno, pues empieza mi parto, o sea, mi nacimiento, el parto de mi madre cuando me tuvo a mí. No cuenta como violencia obstétrica, pero mi mamá sintió que no tuvieron en cuenta su opinión. Durante su parto hubo estudiantes que estaban haciendo como, no sé cómo se llama esto, como rotación de ginecología. Ajá. Y entraron sin permiso alguno, o sea, no le pidieron a mi mamá como, oye, podemos estar, vamos a observar, sino el profesor, o sea, el médico, como... Los dejó entrar. Ellos van a estar. Uh-huh. Entonces mi mamá dice que ella pues sintió como demasiados nervios y eso fue lo que, cuando yo ya estaba en expulsivo, me subí un poquito y el parto no fue tan complicado, pero la sacada de la placenta sí, el alumbramiento. Uh-huh. Y le quedó un pedazo a mi mamá por dentro de su vientre y tuvo una hemorragia súper fuerte. Sí, ella dice que vio el túnel, o sea, para ella fue como un momento de cercanía con la muerte y digamos que el contacto directo conmigo fue un poquito tardío, entonces no sé si, o sea, como eso quedó en mi mente y por eso quise tener un parto distinto, porque para mí nunca fue una opción tener un parto tradicional. O sea, ¿Un parto tradicional llamas tú un parto vaginal? No, un parto en quirófano. Yo nunca he estado en un quirófano, nunca en mi vida. Entonces pensar en ese momento como el nacimiento en un quirófano fue como, no, o sea, yo no sé ni siquiera cómo es un quirófano, pero
pues sí, como ¿Lo has visto? luces, Sí, luces sí. bajitas, temperatura bajita, perdón, luces muy altas, temperatura Ujú. bajita, como los médicos diciéndote qué hacer. También mi personalidad es un poquito como que tengo mis propias normas para hacer las cosas. Eh, y cuando pues supe que estaba embarazada, un vecino me dice, oye, yo conozco una partera. Y cuando él me dijo partera, pues yo me imaginé algo súper Sí. chamánico, súper, y yo como que, Gracias. interesante, pero... Y él como, oye, te va a pasar el número, habla con ella, súper chévere. Ellos también tuvieron su primer hija por medio de un partero, fue. Y me empezaron a contar su historia, mi vecina bajó un día a contarme toda su experiencia y yo, bueno, pues vamos a ver. Me contacté con la partera, ellas tienen un grupo de dulas y parteras súper lindo en Bogotá y fue, o sea, la primera llamada que yo tuve con ella fue, wow, esto es lo que yo quiero. Me Wow. mostró imágenes, me contó y lo que más me conectó fue vamos a hacer lo que tú quieras, o sea, con lo que te sientas cómoda Vamos a y no escucharte. hay una forma de hacerlo, sino con la que tú vibres y hay formas de hacerlo en agua, en tu cama, inclusive podemos acompañarte también a la clínica y tú pones las reglas, o sea, y yo dije, eso es lo que quiero, me siento escuchada y chévere. Empecé con ellas un proceso igual complejo porque estábamos en pandemia. Entonces, pues no tuvimos encuentros presenciales, sino encuentros virtuales. Ok. Ellas les gusta hacer como cosas que conecten con la madre, como baños de hierbas, masajes, bueno, y no pude hacerlos porque estábamos virtual. Ay. Pero Entonces, todo eso empieza em, desde que tú quedas embarazada, desde el, no sé, semana que tú dices, ya, ella te dice, ahí, semanas 7, las sí. primeras semanas te dice, listo, empezamos a prepararnos desde ya. Sí, yo hablé con ella en la semana 7, o sea, apenas supe que estaba embarazada porque para mí fue como, estoy embarazada, ¿Qué voy a ya. hacer? Y yo le conté a mis papás el mismo día que supe, bueno, o sea, todo yo quería ya. Y Querías empecé estar con súper ellas ese preparada. proceso y bueno, luego nos mudamos a Bucaramanga y ahí fue como, what, ahora, o Ay, sea, ellas estaban en ellas Bogotá. estaban en Bogotá Oh, y yo le wow. propuse a una de ellas como viajen conmigo, o sea, pago los honorarios de más, el traslado y ella decimos no podemos hacer eso porque movilizarnos para un parto es decir, nos vamos un Un mes, mes mes y antes. medio porque no sabemos cuándo sea y es cerrar todas nuestras agendas. Ellas son un equipo de 3 mujeres y, y bueno, llegamos a Bucaramanga. Antes de eso quisiera contarte cómo fue el inicio de mi embarazo. Cuéntame, claro. Eh, Cuando supe que estaba embarazada, bueno, fue súper inesperado, yo estaba planificando con pastillas y, y no me llegaba el periodo y yo, bueno, ¿qué está pasando? Algo está raro. Y estaba un poquito, o sea, me sentí nerviosa, ¿será que estoy enferma? ¿Será que tengo que ir al médico? ¿Qué pasará? A mí me llega los primeros días del mes, ya no me llegó durante todo el mes, seguía el otro mes y ya, o sea, estábamos como a 4 y me llegaba como el 6. Y yo dije, bueno, o sea, si no me llega, son ya Ya mes, mucho mes, tiempo de sí. retraso, o sea, y estaba teniendo una conversación bastante fuerte con mi esposo, una discusión, y en medio de la discusión le grito así como, creo que estoy embarazada. Este hombre sale corriendo en medio de pandemia, nosotros vivíamos en el centro de la ciudad, o sea, centro de la ciudad de Bogotá en pandemia, o sea, cero abierto, le tocó irse a un barrio cerca a comprar pruebas de embarazo, llegó con 4 pruebas de embarazo. Nos hicimos la primera y salió súper positiva. Ahí nos abrazamos y fue como, bueno, Wow. estábamos embarazados, fue lindo y fue, ahí lo aceptamos, pero nos hicimos las 4 pruebas, o sea, como con 2 Estar días de seguros. diferencia entre una y otra, todas Ah, súper sí. positivas y yo con la cosa en la cabeza de, estoy embarazada, será, lea en internet, bueno. Uno no se las cree, sí. Sí, pero ya sabía, o sea, ya sabía, lo que pasa es que estaba ahí como, ¿será que lo acepto o no? Sí, sí, sí. Y ahí empezó el embarazo y como, bueno, estamos embarazados, esto cambia todo, lindísimo. ¿Y qué decía tu esposo cuando tú dijiste, bueno, yo definitivamente no lo voy a tener a lo convencional? Porque al final como que uno de mujer siempre es el que
impone, por decirlo así, porque al final es el cuerpo de uno, es el parto de uno, o sea, uno es el que está pasando por todo eso, entonces uno decide, o sea, si al esposo no le gusta, yo creo que la mayoría, si no es el 100%, es como lo que tú digas, que decía él. Así fue como, o sea, quiero estar súper involucrado, pero lo que decidas está bien porque pues sí, es tu cuerpo, o sea, Sí. es tu cuerpo. Desde el principio sentí como mucha disposición de él y apertura, o sea, para no solo, bueno, está bien, sino quiero acompañarlo y quiero ser parte Ok. también del proceso. Y él no te decía como, pero ¿y si pasa algo? Me da miedo, o sea, como preocupado por ti, porque al final como que ellos también se preocupan mucho uno está preocupado mucho por el bebé y ellos están preocupados por uno, ¿no? Como, y cómo te hace sentir, y si te pasa algo, y si vas a estar así. Sabes que nosotros nunca durante todo el proceso tuvimos miedo ni como algo puede salir mal, Ujú. sino vamos a hacer todo lo posible porque salga de la mejor manera. Hubo un punto en el que tuvimos que soltar las expectativas y bueno, si en algún momento tenemos que irnos a la clínica, todo va a estar bien y vamos a estar en calma, pero sí, como para adelante, no hay un aspecto negativo que pueda suceder acá, como que no lo pensamos y eso que los comentarios llueven, o sea, los Ay, malos sí. comentarios. Ahí iba yo. ¿Y tus papás y las demás personas que te Bueno, entonces al decían? principio del embarazo todo súper lindo, todo bien. Cuando yo ya llegué acá fue como, bueno, quiero hacerlos partícipes también a ustedes porque pues van a estar en la misma ciudad, es posible que estén en el parto. Y mi mamá al principio como, no, o sea, definitivamente no, como, o sea, quiero escuchar. Y mi papá súper asustado, pero mi papá es muy respetuoso, o sea, como, o sea, no lo comparto, Allá tú. pero sí, allá usted. Mi hermana así como, bueno, también como muy a la expectativa de no entiendo cómo va a pasar, pero bueno, como que dejamos lo que fluya. Mi mamá se involucró también mucho. Coincidencialmente una amiga de ella, su hija había tenido un parto también en casa, de hecho en una finca en Acapulco, y la había acompañado mi misma ginecóloga. Pues la Ah, que súper. iba, todavía no la había conocido, gracias a ella Ah, la conocí. Y ella le dio muchísima seguridad a mi mamá, porque también era la perspectiva de la mamá de de la mamá, mamá. ajá. Entonces, pues estaba súper asustada, pero todo salió bien, la doctora es increíble, la dula es increíble, van a estar a salvo. Hay muchos nervios de por medio, pero todo va a salir bien. Entonces, mi mamá le dio muchísima tranquilidad. Yo quise que mi mamá fuera conmigo al primer encuentro con la doctora y fue buenísimo porque también, pues, ella nos explicó un poco y ver que tenía una estructura, o sea, no era, pues sí, cualquier persona, sino una persona profesional, Sí, que tiene sí. una marca detrás, una persona con un montón de estudios, o sea, es Experiencia, claro. alguien que va a garantizar que todo esté bien en ese momento. Pero la familia alrededor, pues yo dije, no quiero que mucha gente sepa porque quiero blindarme de opiniones, porque empecé a escucharlas por ahí. O sea, en la EPS yo seguí mi control Ah, prenatal, se llama, en la EPS y también con mi doctora, porque necesitamos algunos exámenes, que era pues más fácil hacérmelos en la EPS. La primera vez que lo dije, o sea, fueron la primera y la última, porque fue como, está loca, y una mujer súper joven me dio un sermón grandísimo y básicamente me dijo, te vas a morir tú y tu hija. O sea, no fue como, infórmate, sino, o sí. sea, si no me haces caso, todo va a salir mal. Y yo dije, no voy a volver a decir nada más en la EPS, pero quedó ahí mi historia clínica, o sea, de quiere tener el parto en Bajo tu casa, entonces cada vez responsabilidad. que volvía me daban un sermón. Yo decidí también no, o sea, en las últimas etapas del embarazo no ir a los tactos y demás, entonces me llamaban así como, ¿tienes un tacto? Bla? Entonces no, porque no lo va a tomar, el parto lo va a tener de manera independiente, entonces otra vez así la vaina de, sí, y comentarios muy respetuosos, o sea, yo entiendo que la gente se preocupe porque en un parto todo puede salir mal, porque hay muchos riesgos, pero no había respeto, o sea, sí, como eres una irresponsable, una loca, me estaba preparando, estábamos preparándonos como familia, o sea, mi Sí, sí. esposo, yo, mis papás, porque también hicimos una reunión para asignar roles, entonces cada uno tenía un rol en el parto. Mi No, y, mamá, y pues que al final es lo que te decía, es tu decisión y si tú le informas a tu EPS, hey, no voy a hacerlo con mi seguro, lo voy a tener privado o lo que sea como se diga,
ellos no tienen por qué decirte, oye, está súper o está mal, simplemente, bueno, listo, ok, hacemos la anotación de que usted lo necesita, pero no es como, pero pues usted sabía que puede pasar esto y le puede pasar esto y se puede morir. Ok, o sea, si yo estoy tomando esta decisión es porque, pues porque sé qué es lo que estoy haciendo, porque yo no estoy loca y no voy a decir, ay, no, voy a poner a parir en mi casa a ver qué pasa, ay, a ver si sale bien o si sale mal. No, yo creo que sería pues muy irresponsable uno hacer eso y uno no lo hace por chiste, como, sí, como Sí, por, lo que está ay, en juego es a muy ver qué, sí, grande. exacto, entonces no creo que exista una mamá que salga con eso para ver cómo le va, sin planear y sin investigar. Y ahí es donde uno se da cuenta, no viene al caso, pero donde las EPS de verdad que, pues, en vez de ayudarte diciéndote, estás informada, tenemos estas personas que puedes averiguar, o hemos conocido a estas personas, o tal vez tenemos, no sé, una lista así como lista de pediatras, lista de dulas, de parteras, y Total. que te informen un poquito porque pues es la decisión, sea parir o sea que me partí un pie, pues no quiero hacer lo que tú me digas, sino yo quiero escoger también qué es lo que es mejor para mí. Pero bueno, y entonces es cada Lo quien que tiene uno. dijiste es súper clave porque fue una decisión informada, o sea, no fue una decisión de quiero hacerlo súper rebelde porque es Sí, la percepción de las personas a veces, sino quiero estar tranquila y que mi hija también nazca en un espacio más amigable por lo mismo, porque pues el sistema de salud que tenemos ahorita es súper precario y es como, o sea, con lo que cumplimos y que todo salga rápido, entonces sí. Yo quería tener un trabajo de parto, si duraba 3 días en trabajo de parto, quería tenerlo. O Dios, no, sea, yo no Natalia. quería que me dijeran, tienes que irte ya, o sea, entonces te vamos a abrir la barriga, no, que me dieran el tiempo para que Sí, todo fuera de la manera más natural posible y pues así me diera más tranquilidad, o sea, yo sé que eso no es como el criterio de todas las personas, pero es el mío y quería no, y hacerlo suena así. mucho que la gente dice hoy en día, ay, no, es que los jóvenes de hoy en día, los hippies, entonces ahora quieren tenerlo en la casa, en el pasto, en un picnic, y yo creo que dirían eso, esta vieja está loca, pero es que hoy los adolescentes de hoy en día, de verdad, que no van por nada de lo común. Y sí, no es convencional, pero sí, si tú miras lo que hay de fondo, que es lo que tú nos contabas al principio, hay mucho que entender, ¿cierto? Uno dice como, no, no fue que esta dijo como, ay, qué chévere, intentemos otra forma, sino es que de verdad tengo una razón válida por la cual no quise hacerlo convencional y aún así si hubieras dicho, ahí vamos a intentar a ver qué pasa, también es válido, ¿ok? O Sí, sea, no me total. gusta la clínica y no me quiero meter en una clínica, nada, entonces pues menos atraer a mi hija al mundo. Nata, y leíste de los beneficios que traía eso, que tú dijiste como, wow, si quiero tenerlo en mi casa al principio y después cuando ya ibas investigando más dijiste, wow, es de verdad que hasta trae beneficios hacerlo de esta forma. Pues al principio nos llenamos de información, mi esposo también, y lea y busque y busque. Y más o menos en la mitad de mi embarazo yo dije, no más, no quiero más información, porque también quiero que todo sea muy natural y muy intuitivo, quiero que mi cuerpo sea el que lo guíe también porque, y no quería también como llenar esa bolsa de expectativas de más y más cosas, porque cuando te pones a leer, entonces que la hora, bueno, primero que el parto, entonces no haya medicamentos, que la hora dorada, que es piel con piel, bebé Ajá. con piel durante 1 hora, que tome leche los primeros momentos. De hecho, hice 4 cursos de lactancia y no me vas a creer y de pronto hiero susceptibilidades ahí porque una prima también decidió darme un curso de lactancia y en un punto dije, yo no quiero saber nada sobre lactancia, o sea, quiero hacer esto y Sí. porque quiero ver qué pasa, o sea, la lactancia era algo que me daba un poquito de temor, más inclusive que el parto, porque conocía casos cercanos de no pude, o sea, y yo no quería que fuera algo que me frustrara, sino que pues se diera y si no se daba, pues buscar otras herramientas. Entonces dije, no quiero escuchar más y quiero que sea mi cuerpo quien vaya Sí. abriendo el camino y a Azucena también, o sea, como darle a ella también la posibilidad de ser partícipe y bueno, si no, buscaremos juntas también otra forma. Es que uno de mamá primeriza también se llena de mucha información, de Demasiada. tanto, y hay tantas cosas como esenciales que le dicen, bueno, tienes que saber esto los primeros meses, semanas de vida, y uno se llena de información. Al final yo recuerdo que también estaba saturada y dije, Dios mío, o sea,
porque uno le dice, sí, súper chévere alimentarlos, pues darles teta, pero después como, pero también si lo haces mucho tiempo, pero también si no, pero, y uno dice como, ¿qué hago? O sea, que a un punto dice uno como, de verdad no quiero escuchar nada. Y es que eso, tú te pones a llenarte información, entonces todo es bueno y malo a la vez Exacto, y sí, siempre hay una mejor forma de hacerlo. Entonces dije, quiero encontrar la mejor forma para para mí mí. y para mi Ujú. familia también, porque pues sí, en la maternidad compartida y para maternidad, lo que sea, o sea, son decisiones familiares también, así muchas tengan que ver con el cuerpo de la madre o de la hija, pues es el entorno social que Sí. todos compartimos y dije, lo iremos, o sea, irá fluyendo, como todo ha pasado en mi relación y en mi embarazo, que fluya. Y dije, no más información, no quiero leer más, no quiero saber más. Tomé un curso profiláctico que me gustó que fuera así, fue virtual y fue muy por encima y me encantó porque no quería más, no quería más información, quería que fluyera. Tomé clases de yoga con mi dula y eran virtuales y también ella abría el espacio de únete cuando quieras, cuando sientas que tu cuerpo lo necesita. O sea, si quieres hacerlo todo el tiempo y hacer más en tu casa, está bien, pero que tu cuerpo sea el que lo Que lo diga. pidan. Ujú. Ahí tengo que reconocer que sí generé como, pues no una obsesión, pero fui muy de, tengo que salir a caminar todos los días, tengo que hacer yoga muy juiciosa, los ejercicios, yo, o sea, como de, no sé, el mes 6 al final, todo el tiempo en la pelota, o sea, todo el tiempo que estaba no haciendo nada en televisión, lo que fuera, en la pelota, haciendo ejercicios. Y para mí, o sea, era también como un modo de descargar un montón de energía también ahí. O sea, fue lindo y también conectarme con mi bebé muchísimo. Cuando hacía yoga la sentía ella también siendo partícipe. Ya sentías que le gustaba, como que ella disfrutaba, entonces tú decías Le como, gustaba wow, sí, muchísimo. lo sigo Al haciendo, final, claro. pues al final fue muy difícil. Al final hacer ejercicio de verdad No, es tenaz. tenaz y yo hasta el final, o sea, mi parto fue un lunes y el sábado yo salí a caminar, o sea, en un vestido gigante y crocs porque ya no me entraba nada de Sí, ropa y ya no quería tener ropa encima, o sea, sí, tampoco. sí. Y así con unos crocs y así subo unas escaleras y yo así como voy por mi parto así y ya, ahí dije, bueno, ya, o sea, ya no puedo, ya hasta acá llegó el ejercicio, pero sí tenía como meta, o sea, como agotar Ser todas mis juiciosos. fuerzas hasta poder lograr. Como te dije, soltamos expectativas también y fue como, bueno, ¿qué me hace querer sí o sí el parto en casa? La razón es que quiero que estar a salvo y que mi bebé esté a salvo y sea lo mejor para ella y como ese tránsito entre la barriga y la vida sea lo más amigable posible, Ujú. pero va a estar conmigo y donde sea que estemos, pues vamos a estar bien. O sea, si esa es la razón y no como, no sé, quiero que el espacio se vea lindo, también tuve un imaginario de cómo quería que se viera el espacio y fue como, ¿eso me va a ayudar a estar más tranquila? No, entonces que esté como tenga que estar. Ok. ¿Y Mm, cómo llegas entonces? Bueno, conoces a tu dula partera, ¿cómo le llamas? Dula, A era tu dula. Dula. Y tú dices, ya, porque yo creo que uno se tiene que, pues mejor dicho, súper conectar con esa persona, Sí, ¿no? total. Es como, yo hago aquí un paréntesis, yo cuando quedé embarazada dije también, ay, a mí me encantaría, yo creo que yo le conté a mi esposo y le dije, me encantaría tenerlo en el agua, pero yo sí fui muy de hippie, yo dije, ay, voy a intentar a ver qué tal es eso, y me puse a averiguar, y una señora me dio un curso, bueno, no un curso, me dijo como, este es el curso, no sé qué, pero era súper caro, y yo decía, pucha, pero Mm. ¿esto qué tiene? Y me dijo, pero te voy a hacer como una introducción de más o menos cómo puede ser. Nada, y me sentó como una meditación de 3 minutos. Me dijo, como cierra los ojos, yo te voy a contar una historia y te estás comiendo un limón y el limón se saborea, no sé qué. Oye, yo babeaba en ese momento. Yo decía, wow, si esta señora me hace babear, como que sentía que estaba comiendo el limón. Y yo decía, no, esta señora va a hacer que mi dolor se vaya. O sea, es una dura, pero era tan caro que yo dije, no, pero pues de verdad no sé, no siento que yo sea capaz de tener un parto en la casa, no, donde a mí me pasa algo, yo creo que en un momento de locura soy como, no, llévenme a mi casa, llévenme ya, sáquenme de aquí. No lo creo que sería muy, no creo que sea tan valiente para hacerlo, pero yo decía, wow, esta mujer que, no, o sea, increíble cómo pueden llegar no trabajarte la mente, pero como a conectarse contigo de tal forma que tú te sientas tan relajada y puedas tener un parto que salga un bebé de tu vagina sin
ningún tipo de medicamento. Yo decía, wow, ¿cómo te Wow, conectaste con es ella? que las mujeres somos increíbles, o Sí, sea, wow, y wow el cuerpo humano sí, y sí. cada cosa está diseñada para que funcione así, wow. Bueno, entonces conocí a mi dula por Ujú. WhatsApp, hablamos y me dijo, yo quiero que me conozcas y veas si vibras conmigo. Sí, Este es el número de la doctora con la que yo trabajo, también quiero que la conozcas, a ver qué pasa. Entonces fuimos con mi mamá, la doctora es una mujer increíble y que te enamora con solo verla porque es súper dulce, súper amorosa. No solo me explicó cómo podía pasar, sino también abrió ese espacio de lo más importante es que estés bien, estés tranquila, tu bebé esté bien. Y le dio mucha tranquilidad a mi mamá y a mí sí. también y dije, con ella es, o sea, definitivamente quiero con ella. O sea, una mujer encantadora. Y luego conocí a la dula, con la dula también conecté un montón y fue, bueno, acá empezamos un nuevo camino y me dio mucha tranquilidad por lo que te decía antes, como que ya decía, quiero tener mi bebé en casa, o sea, mi imaginario era también en agua, yo me imaginaba parir en agua en mi casa y dije, bueno, estas mujeres me van a acompañar y va a ser como tal cual lo quiero. Tuvimos un acompañamiento súper lindo con las dos, yoga con mi dula, con la ginecóloga también como el monitoreo, me daba muchísima tranquilidad porque bueno, el bebé está sano, todo está súper bien, los exámenes en sintonía, porque claramente sí tenía que tener un embarazo fuera de riesgo y súper saludable para poder, pues, sí, como tener un parto en casa, si no, sí sería una irresponsabilidad, o sea, pues que O mi sea, ellas azúcar. sí siempre te dicen como que tu parto está bien o te van a asesorar como, mira, en este momento lo mejor es que vayas a una clínica. Sí, total. O sea, y digamos, tenía que hacer monitoreo constante de mi azúcar Ok. y de más cosas. Digamos, de azúcar tuve varios exámenes porque hubo un momento en el que estaba cerca al límite y pues no, porque pues puede ser muy grave cualquier cosa. Entonces, todo tenía que estar bajo orden. Entonces, fui muy juiciosa haciéndome los exámenes y también cuidándome, o sea, comiendo Cuidándote, sí, súper claro. bien. Eh, sí, como no cabía bajo ningún riesgo. Eh, y bueno, entonces sí, todo iba súper bien para que surgiera el parto. Cerca a mi parto tuve también el acompañamiento de ella es enfermera, pero tiene un centro de estimulación para bebés y también da preparación para el parto en el que pues ella lo enfoca muy de parto o cesárea porque nada se sabe sino hasta el momento del parto. Ok. Entonces ella me preparó también mentalmente para una cesárea, mostrándome una cesárea. Yo había visto cientos de videos de partos en casa y partos en clínica con mi esposo. O sea, la primera vez que le mostré a mi esposo un parto fue como, no puedo creer que haya tanta sangre, esto es terrible. Y al final ya también estaba como, bueno, eso es lo que hay. Y eso es lo que tal vez veré. Pero ver una cesárea es Sí, fuertísimo, o sea, una cesárea es, uff, inclusive sí. para los profesionales, porque pues estás sacando un ser vivo Sí, de, sí, de sí. otro, o sea, entonces hay que cuidar a los dos, es fuerte. Y ahí dije, bueno, pues sí, lo que sea que vaya a ser, chévere. Ella me dio ejercicios súper prácticos y como no tan, o sea, todo mi embarazo fue como a sentir lo que hay dentro de mí y que el cuerpo, ahí fue más como a lo que dice la ciencia y esto pasa, esto y Esto es lo que esto, debemos hacer, sí. cómo debes pujar, literal así, o sea, las piernas deben estar de esta manera o de esta otra porque el bebé siendo, o sea, más allá como más lógico Más y técnico. conectó conmigo, Ok. o sea, ya entiendo, y no solo tiene que fluir, sino también hay unas formas en las que puede funcionar mejor. Su promesa de valor era tener un trabajo de parto súper rápido y sin dolor. Y 20 de 10, no sin dolor, porque lastimosamente, o sea, yo Sí. fui súper ilusa y yo dije, voy a ser de esas mamás que no les duele. No sé por qué lo tenía en la mente y cuando empecé trabajo de parto, al principio los dolores son muy suaves y yo dije, esto es, uff, no, dolor es demasiado intenso. Pero bueno, no quiero saltarme la historia, entonces el acompañamiento fue súper chévere, súper bonito, en casa también preparándonos, entonces compramos la piscina, una piscina de juguete, pero gigante, queríamos comprar esas como, Inflables. Ujú. pero que son como quirúrgicas, o sea, pero muy difícil conseguirlas en Colombia, o sea, había que Ni traerla de idea. otro lado y estábamos todavía en pandemia, entonces dijimos, bueno, compremos de esas, una gigante de colores
y todas las cosas para llenarla, también como aterrizando qué quería yo que pasara ese día. Yo quería oscuridad, quería luces, quería flores. Entonces, como alistando también esas cosas que queríamos que pasaran en el parto. Asignamos roles, entonces tuvimos una reunión en la familia en la que les pedí que, o sea, el que quisiera estar en el parto podía estar, pero por sus personalidades yo ya sabía, digamos, le dije a mi mamá, o sea, quiero que estés porque tu fuerza me va a ayudar, pero hasta el punto en el que estés tranquila, porque cuando Sí, pierdas tranquilidad, eso también me lo vas a transmitir a mí total. y yo posiblemente voy a estar transitándolo y tratando de calmarme, entonces si veo a otra persona es mejor que no esté Sí. presente y sobre todo pues sí, como la vibra del espacio. Mi papá es muy nervioso, entonces a mi papá le dijimos de una como lo mejor es que estés fuera pero nos ayudes con cosas logísticas. En ese momento podemos necesitar cosas de afuera, alimento, bueno, no Ahí recuerdo en este pendiente. momento qué cosas podíamos necesitar, pero como logísticamente. Mi hermana eh, su rol era hacer un registro fotográfico, pero hasta el momento en el que también se sintiera tranquila, porque pues Sí. sí, o sea, en un parto hay, o sea, Muchas cosas, cosas, sí, pasa de todo. olores, sangre, bueno, entonces como hasta el momento en el que se sintiera tranquila y mi esposo también, o sea, yo le dije a mi esposo, vas a estar donde quiera que estés, si quieres ver, Ver. si no quieres ver, y si quieres estar presente todo el tiempo, súper, no, o sea, yo no voy a decirte como, ¿Dónde va a pues, estar? sí, sino No, y defínelo en tú. ese momento tampoco está pensando como, párate de aquí, párate allá. Uno es como, párate donde quieras, Y yo como estoy pasó en lo todo, mío. pues al final todo, o sea, digamos, los roles cambiaron muchísimo. Mi mamá y mi papá tuvieron que estar todo el tiempo porque ya no había opción, ya no podían irse, o sea, y mi Bueno, esposo pero también. espérate. Sí, Entonces, no, no, hablemos de la historia. Cuéntanos, entonces, llega ese momento, tú ya tienes todo definido, cómo va a ser, cada quien va a hacer esto, y empiezan tus contracciones. ¿Cómo empiezas tus contracciones y qué haces? bueno, entonces, como te decía, días antes, o sea, como que uno ya siente que va a ser y ya Mm, estaba en semana 39 y medio, entonces ya se acercaba mucho el momento. Entonces, a dejar todo listo, ya estaba la piscina en casa, todo. Y, y domingo en la noche me despierto yo después de estar acostada y le digo a mi esposo, quiero estar sola, o sea, voy a salir un rato, me pongo a ver Friends en ese momento, o sea, pero fue como, quiero algo que me haga reír y que me haga como estar un conmigo. poquito. Ujú. Y yo en la pelotica viendo Friends cuando dije, no, ya, o sea, creo que no quiero ningún estímulo exterior, apagué el televisor y me quedé ahí como hasta las 3 de la mañana en mi pelotica, se despierta mi esposo y ¿cómo estás? Ya sentía dolor, pero un dolor súper manejable, haciendo los ejercicios y mi esposo súper lindo, preparó todo, o sea, puso aromaterapia, luces, me empezó a hacer masajes y ya sabíamos que estaba muy cerca el momento. No sabíamos qué tan cerca, ya había liberado tapón mucoso el día anterior, entonces sabíamos que se aproximaba. Al otro día me despierto y, bueno, desde ese momento empezamos a monitorear contracciones, dormimos un rato y mi esposo le escribe a mi ginecóloga como esto es lo que está pasando, le envía así un pantallazo de la aplicación y ella no, me voy para allá, ya. Llega a mi casa a las 6 de la mañana, me revisa y me dice, hoy llega su cena. Eso lo tenemos en video grabado súper lindo. Pero eso pasó el lunes. El lunes, ya. Ok, ok. Ya era el lunes. Llega y me dice, hoy llega su cena, y mi esposo como que, qué felicidad, habla, y me dice, sí, yo creo que en la noche te necesito súper fuerte, por favor duerme, come, sé que va a ser difícil dormir y comer con contracciones, pero necesito que estés fuerte porque pues lo que viene Sí, sí. es intenso, entonces descansa, come súper bien. Yo dije, bueno, pues voy a hacerle caso. Pero me sentía, o sea, sentía dolor, pero un dolor, nada, o sea, unos cólicos menstruales. Pero yo ya pensaba que había, o sea, que eso era lo que había. Llegan mis papás, mi mamá me hace un caldito, mi papá también como a empezar a acomodar el espacio, yo duermo, como súper juiciosa y ahí empiezan las contracciones, pues van subiendo, poniéndose regulares cada vez más intensas. Y bueno, entonces de un momento a otro, tomé muchos baños de agua caliente. O sea, Ay, sí, desde son las 6 de la delis. mañana hasta el trabajo de parto, muchos, y agua hirviendo. O sea, mi esposo
aún se sorprende. Yo era igual. Así agua Sí, que sí. quemaba. Era lo que me daba, Bueno, como, siempre me ha me gustado, daba pero muchísima calma. O Ujú, sea, ujú. las contracciones yo las sentí mucho en la En la espalda espalda. y calma. En ese momento trataba de hacer las posturas en las que se supone que el dolor era más tranquilo, pero en ese momento uno, o sea, Y todo se le olvida. y todo se le olvida y también uno, o sea, está buscando también como cualquiera que la haga sentir mejor Sí, en ese sí, sí, momento. sí. Yo tengo una personalidad súper explosiva, súper espontánea y, o sea, desde la noche anterior cambié de personalidad, o sea, como una mujer súper callada, súper introspectiva, no hablaba y muy loco porque luego todo quedó grabado y yo pensaba que había tenido conversaciones que nunca pasaron, o sea, yo todo Yo el creo que tiempo uno estoy habla internamente, se súper dice, sí, callada, sí. tuve conversaciones con mi esposo, ni siquiera conversaciones, palabras así de me voy a bañar y él me acompañó a bañarme, o sea, el acompañamiento de mi esposo durante toda la gestación y en el momento del parto fue increíble, o sea, ahí como soy tu roca, Un soporta partner, en, sí, toca. wow, y yo creo que eso fue fundamental porque me sentí súper soportada y mi familia también, pues estaban ahí en ese momento. Claro. Y con mis papás no crucé palabras, así mi mamá en un momento me dedica una canción antes del trabajo de parto y yo le digo gracias mamá y ya, o sea, y con mi papá un hola tal vez y después palabras pero muy nada, o sea, palabras, no frases. Y bueno, entonces ya estaba muy intenso el dolor, después de una ducha caliente estoy en la cama y rompo fuente. Y como, wow, o sea, romper fuente se siente muy extraño, o sea, uno ya sabe que ¿Verdad? rompió fuente porque es, o sea, Yo nunca suena y rompí todo, fuente. ¿no? Es No. rarísimo, o Yo sea, llevaba mucho tiempo, duré mucho tiempo ahí como esperando, esperando, esperando. Y nunca rompí fuente, como que me la rompieron. Fue como, o sea, ya toca. y dolió, ¿no? ¿Duele cuando la No rompen? recuerdo que tenía epidural. Ah, ok. Pero sí, uno siente como Es una como que algo orinada se explota, terrible. literal, y, Como- y el montón de agua, nos habían dado Ay, una pausa, instrucciones una muy pregunta. claras. ¿Cómo tiene que estar el agua, la temperatura del agua? El Como agua, tú la quieras. como tú la quieras, pero el agua caliente es. ¿Es lo mejor? Pues hay una frase ahí que a muchos no les gusta, pero es que el agua caliente es la epidural de un parto en Ok. casa. Pero no es como que tiene que ser esta temperatura por el bebé. Creo que sí tienen que, no estoy muy segura, pero creo que debe estar a un poquito como una temperatura similar a Ok, la del bien. vientre, que es Ujú. bien alta, no sé cuánto es, como 30, no sé, es alta, no Ah, ok. sé, O pero sea, no bien es alta. como que sea ahí como tibia. Sabes No. que no estoy tan segura, pero nosotros habíamos decidido tenerla caliente, Ok, o ok. sea, tibia. No hemos llenado O sea, tu ropa es fuente y no, la latina no está llena. no, nada, o sea, y No. nos han dicho, después de que rompas fuente, el Métete. tiempo empieza a contar porque pues son, o sea, es una ruptura de membranas, puede haber contaminación, o sea, estás Claro. en Ah, sí, casa sí, y sí, no, claro. el ambiente no está esterilizado, Ujú, por ujú. más de que tuviéramos esterilizada la La bañera. bañera, además, no, pues no, es un ambiente Claro. en el que pues hay cosas que no están tan bien en una membrana abierta. ¿Y Entonces nunca ahí quisiste como meterte desde el principio de las contracciones en tu tina, como estar ahí como calientita todo el tiempo? no, ¿No lo no, sentiste? y es que no, como en mi imaginario tenía de la mañana hasta la noche para parir, entonces yo en algún punto supongo que lo hubiera decidido, pero ahí Ah, estaba ahí como, bueno, todavía falta mucho tiempo. Ahí empezó el dolor intenso y fue como, esto es tenaz. Yo muy juiciosa haciendo mis cantos carnáticos, que es un canto que se supone que cuando haces se abren también como abajo todo, entonces que todo haciendo eso te lo mis, enseñó la dula. todo me lo enseñó la Ok. dula. eh, y, y bueno, ahí como tratando de llevar el dolor me pareció, o sea, las contracciones son hermosísimas porque te dan descanso también, es como acá voy con toda, pero luego te doy un Sí. espacio para que respires. Y por más de que suene loquísimo, ese minuto en el que uno puede descansar, de verdad descansa, o sea, puedes tomar fuerza para recibir Sí. la otra. No, menos mal, Y existe eso. navegar el dolor para mí fue hermosísimo. Siempre he visto el dolor de una manera muy, o sea, como cercana y que el dolor es bello porque cuando hay dolor hay crecimiento. En la mayoría de crecimientos hay dolor y se expanden las cosas, entonces obviamente tiene que doler y poderlo transitar y también como no dominar porque nunca dejé de sentir el dolor, pero poder estar con él y estar
Presente. Sí, presente y eso es lo que hay. Cada contracción me acerca más a ver a mi hija y a dilatarme y que pase. Era hermosísimo, o sea, realmente, o sea, lo sufrí y lo disfruté a la vez. O sea, era Sí, esto yo duele creo que sí, sí. mucho, pero wow, estoy pariendo. Aunque ahí, bueno, ahí no sabía qué iba a pasar, ahí estaba solo sintiendo contracciones. ¿No tenías ninguna clase de medicamento? ¿No tomaste No, nada? ¿Un nada, Dolex, una nada. acetaminofén? Nada. Aromática, supongo que tomé. Para mí es raro contar la historia del trabajo de parto porque en mi mente sucedió diferente a cómo Sí, sucedieron me los hechos. imagino, sí, Mi sí. esposo, súper juicioso, anotó así como 6 de la mañana llegó la doctora, 8 de la mañana, Oye, tal, pero tal. súper juicioso. Yo cuando lo cuento a veces es un poquito diferente, pero también es, o sea, me gusta Como yo lo contarlo así tengo, porque sí. así sucedió para mí. O Sí, exacto, sea, sí. y como sin tiempo. Realmente para mí ese día no existió el tiempo. O sea, fue como Ujú. si pasara una eternidad, Sí. pero también súper rápido a la vez. O sea, fue muy rápido, o sea, en el tiempo lineal que conocemos nosotros, pero para mí fue muy extenso. O sea, cuando yo hacía los Sí. cantos carnáticos, yo podía durar o sea, mucho tiempo o sea, y yo me metí así adentro y luego, bueno, ha pasado un minuto y ya viene otra Y contracción. he pasado solo un minuto, sí. ¿Y todos esos lo hacías fuera del agua? ¿En qué Sí, momento dices como ya en mi necesito baño, en la entrar? O... habitación, yo tenía como un traje de baño especial que había como reservado para ese Ah, sí, día, una wow. bata, no, nada, o sea, yo estuve en traje de baño como 10 minutos, o sea, menos yo creo, porque no quería tener ropa, porque me metía a bañar luego, o sea, en ese momento me di cuenta que todos los planes no importaban, o sea, yo me imaginaba luces bajitas, como habíamos comprado plásticos para como oscurecer el ambiente, yo quería tener flores y hubo espacio para que compráramos flores, pero, o sea, ya no importaba nada, o sea, ya, sí, lo que hubiera, o Sí, sea, sí, sí. y bueno, entonces ahí empezamos, le avisamos a mi doctora Cuando rompes fuente la que llamas. sí, O sea, todo este tiempo estuviste y a la solita doula, solita, sí, con con tus mis familia. dos papás estuvieron ahí, me dieron comidita, que la vomité, pero pues algo me quedó en el estómago, mi esposo también ahí juicioso, mi hermana estaba trabajando, pero ya sabía que el trabajo de parto estaba ocurriendo y que posiblemente el parto sería en la noche. Pues era lo Ah, que sabíamos, sí, o sea, sí, sí, sí. no sabíamos en qué momento iba a pasar. Y uno también como primerizo, uno no sabe cómo suceden las cosas, así te expliquen, o sea, antes del parto yo siempre decía, quiero saber cómo sé que es una contracción real y cómo es una Ah, sí, falsa. sí, sí. Y uno, o sea, nadie te puede explicar cómo se siente una contracción. Sí, Así te digan, no, o sea, sentirla, sí, es sí, una cosa distinta, sí, sí. y es algo muy nuevo para el cuerpo, Total. o sea, y muy loco, o Sí. sea, Por más cursos de esto es lo que tienes que hacer cuando te da la contracción y esto es como el papá el esposo te puede ayudar y tu pareja no sé qué. No, no, yo me acuerdo que en ese momento cuando a mí me empezaron, habíamos hecho cursos de, ay, a esto lo tienes que hacer así, un masajito aquí, no sé qué. Y en ese momento yo era, no, no sirve, no me sí, toques, sí, no, déjame sola. uno en ese Respira. momento, o sea, la respiración, mi esposo todo el tiempo me recordaba cómo respirar Sí, sí. y, o sea, duré haciendo esto 9 meses y en ese momento, ay, quiero respirar como sea, al final igual sus instrucciones me servían Ayudan, mucho sí, porque me sí, volvían a, bueno, total. Como que hazlo de uno esta como que está como forma. y de pronto lo escucha él como que es la mente de uno está como por ahí, ah, sí, escuché esto y lo vuelvo a Y uno fue como... buenísimo que mi esposo estuviera involucrado en toda la preparación porque en ese momento eso me aterrizó, "Oh, acuérdate tal y tal, Total. acuéstate no sé cómo". Entonces, bueno, imagínate que mi doctora, cuando salió de mi casa, se fue a su consultorio y había una mamá que ya estaba en trabajo de parto. Entonces mi ginecóloga se la llevó para la clínica y el parto estaba ocurriendo. Fue un parto que se complicó un poquito, o sea, esa mamá la necesitaba ya y mi doctora, bueno, o sea, como que no pudimos comunicarnos con ella y estaba pasando el trabajo de parto en casa. Había ido una profesional una semana anterior a mi casa, que es la que te cuento que su promesa de valor era Ujú. trabajo de parto rápido y sin dolor, y yo tenía su brochure encima de mi mesa de noche y mi esposo lo ve y dice, voy a llamarla, voy a contarle qué está sucediendo. La llama, esa mujer es un ángel y es una mujer hermosísima y le dice, bueno, papito, vas a recibir a tu bebé con esta voz y este entusiasmo. O sea, y él, no, Ya usted le no he es visto para la que vagina a vengas. Margarita y él como, no, o sea, como así que tengo que verle la vagina, no se la he visto. Y ella, bueno, o sea, vas a vérsela.
Mi esposo ¿Y cuenta... tú dónde estabas? ¿En el agua? Estábamos en la cama, ¿Estás en no, el agua? estábamos en la cama, ahí no Pucha. salíamos de la habitación. Y él dice que me ve la vagina y que la bebé estaba así. O sea, ya la cara, él dice que es como cuando tú tienes un ¿Qué? mango y lo chupas y que queda un Sí, pelito. sí, sí. Bueno, que así se veía el pelito de Azucena. ¿Y él? Y ella le dice, No, pero... bueno, vas a hacer un tacto. Y él, ¿un tacto? O sea, ¿Y tú en ese momento estabas tranquila? sí, yo no hablaba, yo no nada. Yo estaba ahí como, o sea, dejando que todo sucediera. O sea, literal no hablaba. Y ahí yo no podía dejar de pujar. Ah, pucha. Antes de la llamada, mi esposo me dice, no pujes, o sea, acuérdate que no se puede pujar antes de tiempo, Sí, sí, jadea. sí, sí, sí. Y yo, no, no podía ni siquiera jadear, o sea, mi cuerpo pujaba Ya te lo solo. pedía. O sea, Pucha. y yo ya, de hecho, él me decía, jadea, y cuando él no me miraba, yo no podía, o sea, ya mi cuerpo pujaba solo, o sea, ya Sí, estaba ahí, sí. muy ahí abajo. Entonces él me dice... ¿Y tú te la tocabas? ¿Te alcanzabas? No te la tocaste No, tú. ni siquiera lo intenté. No. No. Mi esposo me hace un tacto y sin guantes ni nada, o sea, como que no cayó en cuenta. Moni tampoco le dice y él me hace un tacto sin guantes, o sea, imagínate la locura. Y ahí como, no, o sea, ya está acá. Listo. Y él como sabe que ya está ahí, bueno, porque igual te Y sentía. él ya estaba ahí, o sea, yo no sé los detalles del tacto tampoco, hay fotos, o sea, mi esposo toma fotos en ese momento No, para él enviarle a la estaba doctora. súper cinco O sea, sentidos. y todo se vuelve muy raro, o sea, todo cambia mucho, o sea, la vagina se vuelve grandísima, Sí. morada, el bebé, o sea, es como se vuelve en uno, pero se ve muy raro. Y él, no, qué duro. Y ella le dice, bueno, papá, prepárate, así con mucho entusiasmo. También fue muy importante esa llamada porque o sea, ya estaba muy Lo empoderado, empoderó. pero fue más, o sea, como, Tú puedes dale, hacerlo. lo vas a hacer. Y además que no hay nadie más. No hay nadie más. Mis papás estaban ahí, mi papá que no iba a estar en el parto fue como, ya mi hijito ya no se puede ir porque ahora lo necesitamos acá porque no sabemos qué está No, pasando. tu papá se paniquea. Sí, Ahora estaba sí, muy nervioso. Ahora sí, si no hay doctor aquí, Mi yo perro qué también voy a- estaba ahí, y bueno, que se supone que también se lo iban a llevar, no sabíamos cómo iba a pasar porque no queríamos que fuera tampoco como para él, como bueno, me voy, ahora llego y hay un bebé. Ay, sí, uno y él piensa era, mucho en o sea, él ellos. fue el hijo número 1, entonces queríamos que Sí. fuera especial también para él, que no se sintiera desplazado. Y además que ellos también se conectan un montón con uno embarazada, Un montón, entonces... con la barriga, o sea, él sabía que ahí había Sí, algo, sí. o sea, no sé si un bebé, pero sabía que Sí, había sí, una energía y le daba muchos besos y cambió mucho su personalidad durante el embarazo, o sea, es muy protector y cercano, pero de una manera diferente. Entonces, bueno, Moni dice, bueno, ¿dónde lo quieres hacer, Margarita? Y yo, no, pues en la piscina la acabábamos de empezar a llenar. Ahí eran como las 12 del día, tal vez. Angustia. No me recuerdo Era muy bien la hora. temprano. 11 de la mañana. No, Azucena nació a las 2 de la tarde, mentiras, como 1 y algo. Y ¿Quién yo- llena la piscina? Tu esposo. mis papás ponen una manguera y la estamos llenando y bueno, yo llego ahí y me dice, ¿cómo quieres hacerlo? Y yo, pues, no sé, ella me dice, yo te recomiendo que lo pongas que en 4, te quedes en 4, va a ser mejor, va a descender mejor y ya está ahí. Entonces, bueno, me En pongo el en agua. 4 en el agua, colgamos con Moni y yo empiezo a pujar. Entonces, primer pujo, Sola, o sea, no, mi esposo nadie me te da llama, instrucciones, nadie... mi esposo Ay, me da no, instrucciones, qué así como angustia. muy chistoso porque en el video parece, o sea, lo Oye, pero y molestamos un nadie le montón. dice, o sea, tu dula nunca le dijo a él como, mira, en caso de que yo no llegue a estar, en caso de que algo pase, esto es lo que tú debes hacer como papá. Más o menos, Un sí, más poquito. o menos, o sea, Sí. sobre todo por si queríamos igual llevar el trabajo de parto en casa, si había que llegar a un hospital por X ya Exacto, razón, como pues que hasta qué también punto sepas. también era pertinente actuar o quedarnos en casa o lo que fuera, estábamos preparados para, pero no para que mi esposo fuera quien la recibiera, sino qué cosas podía hacer para de pronto entregarme a un profesional, ¿sí? Entonces eso sí fue muy nuevo de Me tú eres quien muero. tiene que coger el barco ahora porque no hay piloto ni, bueno, tú eres quien tiene que seguir llevando este barco. Pero todo se dio tan bien que nunca fue como, no lo quiero hacer, sino, ya, o sea, no hay de otra, o sea, esto es supervivencia. O sea, mi esposo en ese momento se le activó una cosa, tú sabes que los hombres, no quiero que suene sexista mi comentario, pero los hombres
hacen una cosa bien al tiempo, nosotras podemos hacer muchas. En ese momento mi esposo se volvió, o sea, increíble, o sea, tuvo tiempo de darle instrucciones a mis papás. No, el man se puso la mí, 10. tomar fotos, porque tomaba fotos, pendiente del perro, o sea, pero una cosa loquísima. Y él dice que fue supervivencia. O sea, en ese momento sí. No había de otra. No, y que mira que muchas veces cuando tú dejas solo a tu bebé con el papá, uno de mamá dice como, pucha, no va a poder, no sé qué, pero ellos, si están solos, mira, se les activa el chip mamá y la logran y la sacan adelante. Que porque no tienen de otra también. Exacto. Y porque están preparados para hacerlo. Lo que pasa es que muchas veces no confían en ellos. No les damos la oportunidad a ellos. Sí, y total. El sistema, ¿sabes que eso es algo que siempre dice mi esposo? Y es que el sistema no está diseñado para que los hombres estén involucrados en la maternidad, sino sea la mujer maternando y el papá mirando y apoyando tiene otro rol. Pero que la paternidad, el sistema no lo permite, sobre todo en países como Colombia, en el que la licencia de paternidad, es que ya no recuerdo cuánto es, pero creo que son 3 días, o sea, sí, algo así, no una cosa loquísima, o sea, que es empezando como, por ahí, es como no te necesita mucho tiempo, así que tranqui. O 3 semanas, no sé cuánto es, pero es demasiado poco, y muy poquito, y no, en las citas médicas va mamá sola, en las citas pediátricas que entre mamá, cuando entra papá es como, o sea, piensan que es que papá está solo, o sea, es raro que papá esté involucrado. Las decisiones también y los cursos y todo eso que hacen es como que tú vayas y papá no puede, no importa, pero y el rol del hombre es súper importante. En mi caso fue súper valioso, o sea, tuve soporte, me sentí, y el equilibrio de femenino masculino, o sea, también, sí, total, o sea, es necesario, y él hizo otras cosas que yo no podía hacer simplemente porque yo estaba ocupada, o sea, sí estaba pariendo y sí necesitaba de su soporte. A mí me encanta la sangre, yo lo conté en el podcast pasado que yo puse el espejo porque yo quería verlo y yo le dije a él, yo quiero que tú lo veas y lo puse ahí a verlo porque para mí era como importante, además éramos solo los dos, lo tuvimos en Europa y en Europa no es como en Colombia que llega el médico, el quirófano, el ginecólogo, la enfermera, los dos, los que tú decías de tu mamá, los que estudiantes que están ahí que pues decidieron pasar, yo decía que es ese poco de gente, un montón que de gente, yo solamente estábamos nosotros dos y una enfermera, ya, eso fue todo, o sea, mi partera, por decirlo así, que para mí él fue un apoyo increíble, que no sé ni cómo porque odió todo ese momento, pero él estuvo ahí, roca, ¿sabes? Que eso es muy importante para muchas mujeres, ayuda un montón. Y por eso existen también las dulas, porque hay familias que, bueno, hay familias de mamá, bebé, y está la dula para dar ese soporte, o cuando papá también no puede por X y razón, o sea, la labor de una dula también es o dar soporte a las dos, a los dos, a papá y mamá. Tengo una amiga muy cercana a dula y ella me cuenta que no le gusta intervenir mucho, sino de pronto darle fuerza a papá y cuando papá se decide ser roca y demás, el trabajo de parto fluye muchísimo. Bueno, sigamos, retomemos la historia. Bueno, y entonces, no sé en qué quedamos. Entonces ya, estoy en el primer pujo, y el primer pujo fue raro porque como que no me acordaba cómo tenía que hacerlo. Y en el segundo pujo mi esposo me da así todas las instrucciones, 1, 2, 3, muy chistoso porque se ve, o sea, aparece, o sea, el partero ahí, o sea, él está dando instrucciones como una persona que la tiene muy clara cómo nace un bebé. Experto, mejor dicho. Y ya, en el segundo pujo sale Azucena. ¿Qué? O sea, muy loco. O sea, en el segundo pujo. Y mis papás ahí, todo quedó grabado y súper lindo porque como actúan cada uno. Y ella cae, o sea, estás en 4 y es que antes ya cuando estoy ahí sentada en 4, mi mamá pone una canción y me dice, hija, esta canción es para ti. Y se me sale a mí una lágrima y solo le digo a mi mamá gracias y ya. Pero para mí también eso fue como... El ambiente del parto es muy hermoso porque uno se siente muy abrazado por algo que no sabe qué es, o sea, yo no sé, sí, el universo, los ancestros, una energía de amor súper grande y de todo va a estar bien, acá estamos contigo. Pero ese comentario de mi mamá fue como, wow. Sí. Y la canción era súper linda y es una canción como de también maternarse uno mismo, entonces, o sea, fue como estoy lista para que llegue esa Azucena. Te dio como el toque final. Sí, como la cerecita ahí en el pastel del trabajo de parto. Y bueno, Azucena llega en el segundo pujo y David la coge y lo primero que dice es como, ¡qué hermosura, Dios mío! Y la toma en sus brazos y me la entrega y ahí nos abrazamos los tres. ¡Wow! O sea, ese momento lo va a tener por siempre en mi mente.
Wow. Aparte de que quedó grabado. Y él se mete en la entonces, piscina contigo. no, no se mete en la piscina y bueno, ahí nos pasan como toallas y demás y nos dejan un momento en la piscina. Y Nos yo, dejan. a Azucena y a mí, verla, wow, por fin. O sea, ese momento de No. conocer el rostro de tu hijo es Es indescriptible. tanto tiempo esperándolo y los últimos días, no sé si le pasa a todas las mujeres, pero a mí yo ya tenía muchas ganas de conocerlo. Sí, O sea, sí. ansiedad literal de Ansiedad. ya quiero y ya esta barriga no me la aguanto más. O sea, la barriga pesa, los pies hinchados, la espalda, entonces uno quiere ya. Entonces ya la tengo en mis brazos, ya la conocí, increíble, hermosa, y su primer medio llanto, wow. Entonces me la pego a mis brazos y nos dejan ahí un ratico en la piscina. Yo no recuerdo si ahí se pega a la teta, ¿no? Creo que no, pero ahí la tengo y bueno, ¿Y tú llega cómo te sientes? ¿Recuerdas cómo te sentías en ese increíble, momento? o O sea, sea, ¿había algún dolor en alguna parte de tu no, el cuerpo? dolor desaparece cuando llega a su seno, o sea, el dolor muy intenso en el pujo, o sea, como acá y como de verdad, o sea, se siente que desciende y se Sí, siente sí, muy sí. raro, no tanto dolor, sino extraño, Extraño, muy sí. extraño, pero todo dolor y toda sensación desaparece cuando tengo a mi hija en los brazos, ahí la veo, es como, y ay, como mucha luz y mucha fuerza y no puedo Como lo creerlo, la logré, tengo acá y lo sí. logramos, y ver a mis papás, mi papá enfrente llorando sin parar, mi Mm. esposo le da un hueso a mi perrito y el perrito ahí también como, wow, hay un Oye, tu bebé. esposo lo Mi amo. esposo Estaba increíble, pendiente de no, todo. increíble, o sea, el man en todo a la vez, en En todo, o sea, todo. instrucciones a mis papás, el hueso del perro, Como a pesar del hueso del foto, me tomó perro, o unas sea. fotos espectaculares ahí con Azucena en Ma. el primer contacto y, ¿Y y también tu abrazarme. Mi hermana que hermana estaba no tomando pudo foto? llegar porque mi hermana estaba Pucha. trabajando y pensaba que iba a ser en la noche, o sea, Oh, ahí hicimos una llamada cuando estábamos en la cama con mi hermana y mi hermana así como llorando, como son increíbles, no puedo no. creerlo, ya voy para allá. Y bueno, entonces llega la hora de la placenta. Teníamos miedo, ahí sí tuvimos miedo porque pues lo que le había pasado a mi mamá había sido con su placenta, sabíamos que era delicado. En ese momento teníamos la información que teníamos que sacarla en la hora próxima. Ahora sé que la placenta puede durar dentro de la mujer hasta 24 horas. Wow. Yo Conect lo que sé es que tenía que salir, o lo que leí, es que lo que sé, que tú tienes que salir del agua para sacarla. O no, o tiene que ser dentro Pues del agua. no No sé, importa. no sé, no, tal vez sí, no lo Ok. sé, pero nos decían tienes que sacarla durante la hora, o sea, solo La tienes una siguiente hora para hora. sacar la placenta. Y ahora lo sé, o sea, sé que hay mujeres que han durado con la placenta mucho tiempo y ha salvado vidas de bebés porque han perdido el oxígeno y como están todavía conectados a la placenta, todavía el bebé vuelve a tener oxígeno. Tú sabes que a veces los bebés Sí, sí. pierden, o sea, el oxígeno después de que nacen, se ponen morados y demás. Sé que la placenta, pues, lo ha salvado, pero, pues, o sea, nosotros igual sí, Y o sea, además que también ese es queríamos otro que pujo, saliera. ¿no? Ese es Es otro otro nacimiento. parto. Sí. Entonces, bueno, otra vez recurrimos a nuestro angelito Mónica y ella, Y me imagino David, hola, ya nació, ¿y ahora qué sigue? sí, ahora que sigue y ella, bueno, tienen que sacar la placenta, le envió un video de YouTube, o sea, sigue las instrucciones, o sea, tutorial de cómo dar un alumbramiento. Y, y ya, pues ahí también en un pujo, el video sugería jalarla, pero no, ellos no la jalaron, mi mamá y David. ¿Tu mamá? Mi mamá estuvo ahí, no ¿Qué? recuerdo muy bien cómo sucedió, pero sé que los dos estuvieron involucrados, mi papito estaba tal vez ahí presente, No, tú estabas ahí. pero sí, yo estaba con mi bebé, ahí Azucena sí Se pegó. tomó teta y lo hizo súper bien desde el principio, o sea, yo creo que mi lactancia fue exitosa gracias a ella, o sea, sabía cómo hacerlo, sabía cómo succionar desde el momento cero Bebé. y nos sugirieron también que tome teta porque eso ayuda a que la oxitocina se libere y la dilatación y demás y va a salir rápido la placenta. Yo estaba en otro mundo, entonces yo no sé si Sí. dolió o no, yo no sé qué pasó, o sea, salió. Y la placenta es una cosa increíble, Wow, es es divina. muy hermosa, o Es sea, es un divina, órgano sí. divino, el color es espectacular Sí. y sus ramificaciones, o sea, es como un árbol de vida, Es un divino, árbol de vida, sí. divino. Sí. Yo quería conservar la placenta, había sido un tema complicado, como bueno, si iba a ser en casa, ¿qué la hacemos? Yo quisiera Sí. sembrarla, pero ¿dónde la sembramos?
inclusive pensé también en donarla porque decía, no quiero Sí. desecharla, o sea, pero digamos, en Bucaramanga no hay ningún hospital de quemados que la reciba como donación, entonces tocaba trasladarla a Bogotá para trasladar un órgano, es un complique, o Sí, sea, debe ser. podíamos hacerlo, pero era mucho más complicada la logística, entonces dije, vamos a conservarla en casa. Pero la plantamos como a los 6 días en Ah, una wow. matera en nuestra casa y plantamos un limón que ya es grande, o sea, no es un árbol porque es en Wow. casa, pero tenemos ahí plantado un árbol. Y fue muy lindo porque fue un Es ritual con la divino. bebé, papá, mamá, perro. Fue lindo y muy lindo pensar pues también que está ahí, que la devolvimos un Sí, poquito a la sí, sí. tierra, pues es una tierra en casa, pero los nutrientes de la placenta son increíbles y yo no podía creer lo que fuera tan bonita, o sea, Yo y cuando la recuerdo, sacamos 6 días después, igual estaba su mismo color, ¿verdad? cero, o sea, Wow. wow, es que es un órgano increíble, o Yo sea, recuerdo que cuando nació Maya, así como al rato, cuando salió la placenta, sí, la doctora nos dijo como, miren, esta era la casita de ella, y ella la abre, y él tiene una foto muy, muy increíble de esa placenta, y yo digo como, pucha, o sea, gracias a ese órgano es que, no, o sea, yo digo como, wow, esto, wow. y ahí es que yo me entero, yo le digo a él como, yo le digo a ella, y yo me la puedo quedar, pero pues hoy está en una clínica así como, sí, mira, llévatela en una bolsa para tu casa, pues no, y ella como, no, pues eso es un proceso, tienes que haber dicho, bla, Ujú. bla, bla, y yo como, wow, pero por ignorancia no tenía ni idea que yo podía, pues, hacer algo, aunque sí sabía que uno podía quedarse con ella, más que todo como para ayudar a las demás personas, como la quieres donar, pero la verdad nunca hice la tarea y, o sea, hubiera sido genial haber hecho eso, porque es increíble. Bueno, y yo te pregunto cosas, claro, en mi ignorancia de no saber cómo funciona un parto dentro del agua. Bueno, no fue dentro del agua, nunca se alcanzó a llenar la bañera, ¿Qué? la piscina. O sea, Azucena O sea, nació tú te dentro de una metiste. piscina, pero no en agua. O sea, no alcanzamos a llenarla. O sea, mis papás, de hecho, Ay, sale en el video la no. manguera ahí llenando, pero estaba, o sea, yo no sé, a Cinco un centímetros. 20%, 10%. O sea, yo estuve en 4 dentro de la piscina, pero Azucena no tocó el agua porque el agua, o sea, el agua, sí, muy poquito, o sea, no alcanzamos a Wow. Pero llenarla. tú te sientas en el agua y ahí sí la abrazas. Pero bueno, ella Sí. nunca. Y el agua estaba ahí calientica, me sirvió un poquito para relajar las piernas, pero pues no, pues Pero mi ya. objetivo era que sí, en agua y como descendiera del canal vaginal al agua, porque se supone que esta es la forma como en la que es, o sea, el tránsito, o sea, como el intermedio entre la primera vez que el bebé respira es cuando sale, o sea, Ajá, ajá. él está dentro del agua preparado para, entonces, que el Ah, tránsito fuera, pero así no fue, o sea, al final ella fue, cayó ya al sí, aire. ahí la recibió mi esposo y me la entregó, o sea, Azucena no tocó el agua. Pero tú pensabas como, listo, yo voy a estar 3 días en el agua metida, ¿sí? Y tú decías, tengo que estar todo el día o es como a raticos, te Pues no sales, tenía entras, ¿o como qué? muy estructurado, sino que fuera sucediendo y así pasó. O sea, sí, no tenía pensado voy a estar en el agua un largo tiempo. Tal vez si hubiera sido mucho tiempo hubiera decidido me voy a meter al agua porque ahí el agua caliente me va a relajar. Pero lo que hacía en estos momentos era me voy a duchar. Sí, Sí. no tenía como en la mente, pero en un momento, me faltó contarte esto, Kate, es muy importante, tuve un momento de quiebre muy duro, cuando hablabas al principio que tú, entonces no espero y me voy porque ya siento mucho dolor, a mí me pasó eso, tuve un momento de quiebre y fue antes, la última ducha, me estaba bañando con mi esposo y lo miro hacia los ojos y no le digo nada, pero él sabe qué le estoy diciendo y esto es muy hijo de puta. O Sí. sea, muy duro. O sea, y yo pensé, ¿en qué me metí, Natalia loca? Ah, eso Porque te iba a esto decir. es muy duro. El dolor estaba siendo muy difícil y sentía ya muy poca energía también, porque obviamente el dolor te resta un montón de Sí, sí. energía, mi rostro, o sea, las ojeras así, los ojos hundidos, y ya me veo muy disminuida porque pues estaba soportando mucho dolor, pero ya estaba a punto, o sea, y cuando hablo con otras mamás, ese momento en el que está siendo más difícil es porque ya está mucho más cerca, o sea, cuando superas ese momento ya va a ser Es el cuando parto. le dicen, no, Entonces, sí. mi esposo me dice, tú mandas, si tú quieres irte en estos momentos para la clínica, nos vamos, lo que me Oh, digas, lo que pucha. quieras. Y él me empieza a hacer un masaje acá en la espalda y yo le digo, por favor, ya no me masajes. Sí, O sea, sí.
yo creo que fue la palabra que crucé durante horas con él y fue como, no me toques ya, me duele demasiado y ya no quería nada, o sea, y tenía mucho dolor. Pero para mí nunca fue una opción irme a la clínica, pero sí pensé como, qué duro es, esto es más difícil de lo que yo pensé, o Eso sea, te iba a cómo preguntar, lo ¿cómo? subestimé si es muy berraco, o sea, el dolor es muy intenso. ¿Te alcanzaste a arrepentir en algún momento? No me arrepentí, pero sí como, oye, esto es más duro de lo que pensamos, es muy duro, porque el dolor fue bien intenso. Y Es que yo creo que lo que yo he dicho es que para mí parir no es doloroso. ¿Sabes? Es como incómodo, como extraño, como que sí hay un poco de dolor, hay como, yo porque tuve desgarre, entonces claramente lo sentí un poquito, uf, claro. pero mm, yo siento que las contracciones son una vaina, o sea, yo, si vuelvo a tener un hijo, yo no quiero contracciones. O sea, Berraquísimas, parir, listo, las veces que quieras, pero contracciones, no. berraquísimas, son durísimas. Sí. O sea, y a uno le dicen, ¿no? Y yo leía, y las mamás, el dolor más fuerte de la vida se Pucha. asemeja con la ruptura de No 37. sé, de huesos, sí, 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 Y recuerdo. yo decía, bueno, tiene que ser muy duro, pero yo tengo No. un umbral del dolor alto, entonces yo decía, lo que te digo, yo dije, yo voy a ser de esas mamás que ni siente que están teniendo, no, uf, dolor es Pucha. muy fuerte. Pero yo creo que si volviera a tener un bebé me gustaría volver a sentirlo. O sea, Ay, me hizo no. sentir también muy poderosa, ¿sabes? O sea, y como Sí. poder navegarlo y entre cada respiración, entonces volver a mi centro, otra vez estar lista para el dolor. Sí, yo creo que al Y final uno como que dice, wow, pues uno dice, wow, yo pasé por toda esta vaina. Mucha dura. sí, y el Sí. dolor igual también enseña, ¿no? Es como un gran Mm. maestro, yo lo volvería a hacer igual. Y a repetir la historia de Azucena también A eso te iba a igual, decir, todo. volverías a hacerlo un parto en la, bueno, en el agua, digo yo. Yo creo que ahora sí me gustaría como optimizar cosas para que sí pase en el agua, pero del de Azu no cambiaría nada, o sea, todo fue perfecto. Pero Sí, volverías a hacerlo en casa. en casa, sí, Sí. totalmente, totalmente. Y con mi esposo, porque No, ya ya. demostró ser el mejor partero del mundo, sí, la mejor compañía. Ya el que se dedique a eso. Y con mis papás, él hace chistes, o sea, y le hace chistes a mi A tus amigas ginecóloga, del le bar. dice como colegas, o sea, y él hace chistes de usted se la gana muy fácil, porque mi ginecóloga también dice que o sea, el trabajo de parto es mamá y bebé hace todo, de hecho el bebé está, o sea, tiene masa muscular porque él está listo para Intentando, sí. salir del canal vaginal y mover esta parte, y wow, el bebé también hace un trabajo buenísimo. ¿Y qué te dicen tus papás ahorita? Bueno, esa noche se quedaron a dormir en mi casa y todos estábamos así. O sea, luego llegó mi doctora, revisó a Azucena, todo estaba perfecto, me revisó a mí y me echó un montón de flores porque fue como, o sea, no te desgarraste, no nada, y le dijo a mi dula ahí, como si ves, una mujer está diseñada para parir sola, Sola. una mujer puede parir sola. Y bueno, entonces esa noche se quedaron mis papás en mi casa por si algo necesitábamos, por si lo que fuera, y ellos también querían estar como en ese ambiente. Se sentía muy lindo, olía mucho a parto. El olor de parto jamás tampoco se me va a olvidar, o sea, es Uy, como un sí. montón de minerales y todo, pero recuerdo y es, o sea, Es fuerte. hubo mucha sangre también, yo sabía que iba a haber sangre, pero la sangre es y en mi cama, o sea, yo estuve bastante tiempo el trabajo de parto en Ah, cama, entonces pucha. sangre, mucha sangre, y estábamos muy emocionados. Luego, días siguientes, hubo un poco de, o sea, como miedo tardío, no sé, como todo Sí. pudo salir mal, pero gracias a Dios todo salió bien, pero wow, pudo Wow. pasar esto y esto y esto. Y bueno, Y tus entonces papás tranquilos con, mis o sea, papás, ya muy como, wow, esto se sí, como puede, ¿no? wow, o sea, Sí. y David y yo pues nos sentíamos superhéroes, ¿no? O sea, esa noche así Sí. como somos increíbles y Azucena también y, o sea, si hicimos esto, o sea, podemos hacer todo Todo. y imparables. Y todavía cuando cuento la historia y demás me siento wow, o sea, y no Sí. solo como mi caso personal, sino el cuerpo humano y la mujer, o sea, somos demasiado poderosos, nuestro cuerpo, pero nuestra mente es wow, o sea, si la mente, o sea, desde la mente podemos dominar el cuerpo y no al revés, y el cuerpo está hecho para que todo pase. Sí, yo creo que es ahí donde uno se da cuenta como de lo que uno de verdad puede llegar a ser, ¿no? Como uno dice como, wow, bueno, no sé, fui capaz de,
viajar sola, emprender otra vida, bla, no sé, hacer muchas cosas y uno dice, pero a la hora de tener un bebé uno dice, wow, como mujer, de verdad que el cuerpo es increíble y soy capaz de mucho más de lo que yo creo que ser capaz. Te das cuenta de que de verdad uno, que le dicen a uno las mujeres podemos con todo. Uf, y las mamás sí, o sea, como Y que las le dan a mamás. uno ahí un paquete con eso también. A veces creemos que podemos con más de lo que realmente Sí, nuestra mente y nuestro cuerpo puede, pero también es como esa fuerza, ¿no? De lo puedo hacer todo sí, sí, porque por el amor, ¿no? El amor es la fuerza que lo mueve. sí. Natalia, bueno, gracias por contarnos tu historia de empoderada, de esas mujeres que se empoderan en cualquier situación y que esto lo lleva a uno a empoderarse de tener un parto, de emprender una empresa, de todo y que uno debe recordar que si uno, bueno, sin desmeritar, claro, las mujeres que también lo tienen en una cesárea o en un parto vaginal, al final, tengas donde lo tengas, la mujer, o sea, tiene que hacer mucho y poner mucho, así se lo saquen y tú estés así tirada en una camilla, al final ese ser vivo sale y tú tienes que hacerlo, echar todo para adelante para que el bebé siga funcionando y viviendo. Mm, pero, pero no, pues gracias por contar tu historia, increíble. Yo te dije cuando hablamos y te dije no me la cuentes porque no quiero dañar la sorpresa. Qué rico que compartes tu historia, creo que no es una historia que tal vez se conozca mucho, seguramente sí hay muchas mujeres porque lo que te decía, hoy en día como que es más normal tener ese tipo de partos, pero que se escuchen tanto, pues uno no los escucha mucho o no escucha como a detalles de lo que puede pasar y bueno, qué rico por compartir tu historia acá. Gracias. Gracias, Kate. Y así como para concluir, lo más importante es eso, como el poder no solo porque fue un parto sin medicamento y en casa, sino como siempre respetando las decisiones de cada una. Sí, Finalmente, la mujer que decide tener una cesárea es muy valiente porque decide pues tener una cirugía muy grande y una recuperación bastante complicada y la maternidad lleva un reto muy, muy, muy grande. Entonces, como la decisión de cada mujer está bien, la que la haga sentir más tranquila, total. el poder va en estar, sí, como llevar también, tener tu meta y respetarla y trabajar por ella, Al final pero uno se sea conoce cual su sea. cuerpo, sí. Uno dice, uno también dice como, bueno, yo no creo que sea capaz de hacerlo de esta forma. Prefiero pues, sentarme pues, en una camilla y que tener cesárea y eso no lo va a hacer a uno más mamá o menos mamá, No, para nada. como la que decide dar teta y la que decide dar tetero desde el día uno. Em, pero sí siempre escuchando su cuerpo, creo que es lo más importante que al final, esa es también tu enseñanza, como yo creo que tuviste un parto, porque no creo que todos los partos de Nagua hayan nacido así tan tranquilos, digo yo, pero porque escuchaste tu cuerpo mucho, estabas muy conectada mente-cuerpo y yo creo que esa es la clave para eso, porque del momento en que tú te desconectas esos dos, ya la mente, como decíamos, te puede pasar hacer una mala pasada y te desconectas y quieres como ya tirar todo y dices, no, ya el cuerpo, el dolor me está dominando y no puedes, escuchar el cuerpo es como lo más importante. Sí, total. Y maternar, se materna de muchas formas Sí. y yo creo que la primera decisión de maternar es cómo quieres que sea el parto o cómo al final lo enfrentas, porque a veces la decisión Mm, no está en ti. Y sí, luego hay bastantes decisiones, no sé, si quieres tener ayuda, una enfermera en las noches, todas estas decisiones son válidas y van en ujú, sintonía con lo que tú quieres, porque ujú. maternar, todas maternamos de manera diferente y Sí, sí. ninguna es menos que otra, pero sí tienen que estar muy en sintonía con lo que quieres tú y que también te sientes tranquilo porque es lo mejor para tu hijo y para tu familia, lo que Al te final decía es el sexto anteriormente. sentido. Pero todas son válidas y todas están igual de bien. Sí, no, y el instinto de mamá no falla. O sea, si uno dice, yo creo que así la quiero tener colgada de un árbol, es porque uno sabe que va a poder y porque uno sabe, no sé, qué es lo mejor y seguro que sale perfecto. Y de papá también.
Nada. Bueno, Kate, Gracias, muchas Nat. gracias a ti, gracias por abrir este espacio para que cuente mi historia, gracias por recibirme en tu casa y hacerme parte también de este proyecto tan lindo que tienes, Cuando que quieras. no solo mi historia, sino todo el trabajo que haces es súper valioso. Las mamás Oh, necesitamos más espacios para escucharnos, para escuchar otras historias con las que nos sentimos identificadas o no, porque seguramente con mi historia muchas de pronto total. no, pues no lo vieron igual, pero van a encontrar cosas con las que conectan. Y cuando escucho tus episodios a mí también me pasó, esto la gente Sí. no habla. Entonces, chévere que hayan espacios en los que podemos escuchar a otras mamás viviendo cosas similares a las nuestras o no, pero sí, como Gracias. historias de Y lo que yo madres. siempre digo, hay amigas que me dicen, no, pues yo no tengo nada de qué hablar. Y yo les digo, yo no estoy buscando una historia increíble, ni estoy buscando como, wow, la mamá que tuvo 3 hijos de una y sin medicamentos. No, yo busco tu historia. Sea increíble o no, es increíble para Y que ti. cada historia es única, ¿no? Y Ya, es increíble por el simple hecho de, o sea, dimos vida a alguien y ese alguien también está, o sea, haciendo nuestro granito de arena para aportar a la total. sociedad, sea como sea lo que estemos haciendo, o sea, desde el lado que lo hagamos, o sea, es una persona que también va a cambiar el Viene, mundo. A ajá, mí me parece exacto. muy lindo ver la maternidad de esa manera y es lo que yo haga en Azucena va también a impactar el mundo de Qué alguna manera. responsabilidad. Es una gran responsabilidad y a veces es un gran peso, pero verlo de, o sea, todo lo que haga también va a tener algún impacto, eso ya lo hace único y lo hace maravilloso. Sí, sí. No, unas duras. Gracias, ¿no? Gracias.